Amanecer ansioso es uno de los temas que yo hablo con mis pacientes en terapia. Es la constante duda de por qué amanecemos ansiosos. Y hay dos cosas importantes aquí. Una es la química de nuestro cuerpo y otra es el uso de la mente como desencadenante de la ansiedad. Entonces, primeramente cuando viene un paciente y con temas de ansiedad, pues obviamente que yo voy a usar toda mi artillería, lo último que he estudiado, para detectar qué es el detonante y cómo es que la mente lo está llevando a algunos bucles interminables. Pero también me fijo que la química, o sea, la química de nuestro cuerpo, puede ser que la persona sabemos que durante periodos de estrés, pues el cuerpo produce hormonas de estrés como el cortisol, que pueden aumentar la excitación y la activación del sistema nervioso, y eso puede dar lugar a una mayor frecuencia que te vas a despertar durante la noche o te vas a levantar en la mañana como ansioso, ¿no? Entonces hay pacientes que me dicen que se despiertan con una sacudida, es una sensación que dispara esa preocupación mientras intentas mentalmente descubrir qué es lo que supuestamente debe inquietarte, y al no encontrar esa razón, o sea, una razón como tal, empiezas con lo de siempre, esa costumbre de preocuparte por cualquier aspecto futuro, como si eso justifica la angustia. Entonces, más o menos así se ve la ansiedad generalizada. Y bueno, este es un tema de mucha profundidad. Amanecer ansioso no es normal. En teoría deberíamos de amanecer descansados, en teoría deberíamos de amanecer reparados para iniciar pues nuestro día, ¿no? Pero hay muchos factores, decía, que impiden que ese descanso suceda como tal. Entonces, pues prácticamente yo en mi espacio terapéutico sugiero a los pacientes pues primeramente ver lo químico y empezar a bajar pues el consumo de pantallas, empezar a bajar las cosas que mayormente ya sabemos, que son bajar el consumo de cafeína, de alcohol. Imagina tanta comida, imagina y entiende que el cuerpo tiene sus tiempos y sus procesos, y muchas veces el consumo de alcohol o el comer de más en la noche puede hacer que nuestros órganos estén en un estrés y nosotros queremos descansar, pero el órgano está queriendo hacer su proceso, y entonces te despiertas y empiezas con el círculo interminable de pensamientos. Empiezas a preocuparte, oye, ¿por qué? Y pues muchas veces tiene que ver con este cortisol, con esta química, con estos procesos que se dan en nuestros órganos. Ahora, a mí me sorprende que muchas personas, aunque conozcan y sepan de esto, no hacen nada al respecto y siguen consumiendo excesivamente alcohol, o siguen con la cafeína a tope, o siguen con las pantallas, o siguen, y entonces es como si quisieran estar ansiosos sin querer, ¿no? Como encontrarle como un beneficio a esta sensación de ansiedad. Entonces es complejo y muchas veces es difícil, y es como una parte de un entretenimiento mental. Las, las, eh, las palabras que siempre escucho de pacientes son que sienten que la ansiedad se apodera de ellos y que se siguen preguntando por qué están ansiosos. Yo me acuerdo que tenía una paciente, creo que ya he compartido este caso en algún podcast, que estaba en un proceso de divorcio. Entonces su sistema nervioso pues obviamente estaba en estrés, porque bueno, pasar por estos temas de divorcio y de me das, me quitas, pues obviamente que alteran la naturaleza del cuerpo, ¿no? Y la mente está vuelta y vuelta, y entonces, bueno, estaba esta paciente viviendo ese proceso. Y entonces, ¿qué sucedía? Batallaba mucho para dormirse, porque obviamente estaba todo el tiempo pensando, comía muy poco porque no le daba hambre, no podía controlar, porque así decía que no podía controlar su mente, y entonces se dormía con ansiedad y se despertaba con esta sensación, amanecía ansiosa. Entonces era como si siento que la ansiedad se apodera de mí, era su narrativa.
y se sigue preguntando constantemente, es que ¿por qué estoy ansiosa si ya sé que eso va a terminar, si ya sé que ya acepté el divorcio? Y entonces ella creía que si descubría por qué estaba ansiosa, haría que la ansiedad desapareciera. Racionalmente ella entendía que estaba viviendo un proceso, pero no había poder humano que la calmara, y entonces empezó a tomar ansiolíticos, entonces empezó a tomar calmantes, y luego venía la culpa de tomar calmantes y el miedo de hacerse adicta a esos calmantes. Entonces era ansiedad tras ansiedad, y cualquier idea o cualquier propuesta resultaba no ser beneficiosa para ella. Entonces, creer que si descubrimos por qué estamos ansiosos hará que la ansiedad desaparezca es incorrecto. No va a hacer que la ansiedad desaparezca el descubrir. Y decía, no creemos que una pastilla o la cita con el psiquiatra va a hacer que esto desaparezca solo por saber porque queremos como saber por qué. Y la respuesta es que todo esto es el resultado del aprendizaje de una conducta que hemos asociado a un estímulo. Entonces tenemos la habilidad y capacidad, siempre que hay un acompañamiento terapéutico o a través de alguien que sepa cómo funciona este aprendizaje de conducta, para poder cortar con eso, para poder no tener esa asociación a ese estímulo, ¿no? El detonante siempre puede ser cualquier cosa que poner en marcha ese bucle interminable del hábito de pensar cosas preocupantes y centrarte en el por qué. ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces ya es la ansiedad más el por qué. Y ahora es la preocupación más la culpa de no poder encontrar y esta sensación de desvalorización. Intentar descubrir por qué en la creencia de que si lo descubres la ansiedad va a desaparecer. Sin embargo, existe un mecanismo que debemos de usar para desactivar esa asociación. Yo últimamente lo he estado compartiendo con mis pacientes, últimamente he estado muy estudiosa de estos temas de la ansiedad, porque he visto nuevas cosas, he visto qué cosas no están funcionando, qué cosas quedaron obsoletas y qué cosas son las cosas nuevas, la neurociencia, todo lo que últimamente hemos estado descubriendo en terapia, yo a través de mis pacientes y lo que he estado observando, y obviamente lo que me he estado preparando para descubrir eso, para descubrir cómo romper ese ciclo de preocupación que domina nuestra mente. El próximo 2 de febrero, si vives en Monterrey, voy a estar dando un taller donde voy a compartir todo eso de cómo deshacer la ansiedad. Es importante decirte que no solamente es descubrir qué es lo que me pone ansioso, sino que es importante hacer algo al respecto con ello. Y tú tienes que conocer de tu cerebro y tienes que conocer de los procesos y tienes que conocer qué es lo que activa en ti esa ansiedad. Siempre promuevo yo el autoconocimiento, siempre promuevo el que te pongas a observarte, a que hackees tu mismo programa, porque si tú no te conoces y no observas qué es lo que está detonándote, qué es lo que activa en ti, pues aunque vayas con un psiquiatra vas a llegar nada más con dudas, pero tienes que desarrollar esta curiosidad de observarte, esta curiosidad de ver qué actitudes, qué conductas, qué elecciones haces durante el día o durante la noche o algo que se vaya a acercar a la noche, para que tú puedas llegar con esa información con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu psiquiatra. Es bien importante que si tú amaneces ansioso no lo normalices, no es normal amanecer ansioso, no, y tú a lo mejor ya creíste que es normal porque siempre te despiertas con esta sensación de que algo malo va a pasar y te empiezas a ciclar en esos pensamientos preocupantes y te sientes cansado. Ya a mí me ha compartido, varias pacientes decía que me han compartido pues sus experiencias y me decían que durante el día ya no rinden. Obviamente no vas a rendir porque estás en ese bucle interminable de preocupación. Así que si vives en Monterrey te invito al taller que va a ser este 2 de febrero. Es un taller donde voy a compartir pues todos esos descubrimientos
Y si no puedes asistir al taller, es importante que empieces a desarrollar esa autoobservación. Obsérvate, obsérvate, llévale a tu terapeuta, llévale a tu psicólogo, a tu psiquiatra información. Descubre a través de esa observación, de esa curiosidad, qué es lo que tú has visto en ti, qué es lo que detona. Porque si tú le dices solamente a tu terapeuta es que me siento ansioso, amanezco ansioso, pues él te va a decir qué cosas hacer, pero a lo mejor estás omitiendo información que es importante y es valiosa. Así que te invito a que desarrolles esta curiosidad, esta observación en donde voltees a ver y en donde descubras por ti mismo en dónde te estás ciclando. Una vez que tú tengas esa información, la puedes compartir con un especialista.